44 años después de su creación, el cuadro más emblemático del siglo XX aterrizaba en el país de origen de su autor. El cuadro, para ser trasladado, necesariamente tiene que quedar enrollado, ¿eh? Entonces el bulto pesa como del orden de 516 kilos, una cosa así. En el año 1936, en plena guerra civil, el gobierno de la Segunda República encargó a Picasso una obra para la Exposición Internacional de París de 1937, con el objetivo de atraer al público hacia la causa republicana. Picasso pintó el Guernica entre mayo y junio del 37, y el cuadro se exhibió de julio a noviembre en París. Cuando se impone la dictadura militar de Franco, el pintor decide ceder el Guernica en custodia al Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta que se restablezca la República. La llegada del Guernica a España en 1981 se celebró como un respaldo moral a la recién estrenada democracia española. No sé, en primer lugar una gran alegría por tenerlo ya aquí y luego ha sido algo impresionante, de verdad. La sala pienso que es muy buena y pienso que el cuadro se ve perfectamente. Pablo Picasso es uno de los grandes pintores de la historia. Es el artista del que más se ha escrito y del que mayor número de exposiciones se han realizado. Su obra está en innumerables colecciones privadas y en cerca de 80 museos internacionales. Ningún otro artista da nombre a tantos museos. Picasso es el pintor más prolífico de todos los tiempos. La catalogación realizada tras su muerte en 1973 cuantificó su legado en más de 45.000 piezas. 5 de las obras de arte más caras del mundo son suyas. Cuando murió en 1973, tenía unos 4 millones de euros en efectivo y en torno a 1 millón en oro, 2 castillos y 3 casas. Poseía además acciones y bonos cuyo valor no llegó a hacerse público. Los expertos calcularon que el valor de su patrimonio ascendía a miles de millones. La influencia del entorno familiar, geográfico, artístico e histórico es clave en la construcción de su identidad. Una identidad múltiple y entregada por completo a la pulsión de crear. Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en el primer piso del número 36 de la Plaza de la Merced, entonces Plaza de Riego. La casa natal pretende ser una evocación de cómo pudo ser la vida de la familia en la que se cría el artista más importante del siglo XX, probablemente uno de los grandes artistas de la historia del arte mundial, y que nació aquí, en esta casa de la Plaza de la Merced. El rastro que queda de Pablo Ruiz Picasso en la casa natal es un rastro físico, ¿eh? Gracias a los herederos de Pablo Ruiz Picasso, hijos y sobrinos, la casa natal cuenta con un apartado muy importante de memorabilia. Contamos desde el traje con el que se bautizó, al primer zapato que utilizó, o los soldaditos de plomo con los que jugaba, soldaditos y toreritos de plomo, con sus toritos también de plomo, que Maya Ruiz Picasso, recientemente fallecida, pues nos regaló hace algunos años. Su padre, José Ruiz Blasco, era alto, delgado, pálido y pelirrojo. Lo llamaban el inglés. Elegante, sociable y bromista, era muy aficionado a los toros y al flamenco y frecuentaba cafés y burdeles. Pintor de palomas y naturalezas muertas, fue profesor de dibujo y conservador del Museo Municipal de Málaga. El padre de Picasso, José Ruiz Blasco, había nacido en Málaga en 1838 y se crió y se educó a la sombra de la antigua Escuela de Bellas Artes, de la cual primero fue alumno y luego fue profesor. No se puede comprender la figura de Picasso sin la de su padre, sin la de José Ruiz Blasco. El padre de Picasso era un pintor convencional, típico del siglo XIX, que hacía sobre todo bodegones, palomares. Él era un gran aficionado a la colombofilia, por tanto él pintaba muchas palomas de muchas maneras, paisajes, y copiaba obras de otros artistas. Por ejemplo, es conocido sobre todo por los palomares, y que esto influyó bastante en su hijo Pablo, porque Picasso siempre dice que él empezó pintando las patitas de los cuadros de las palomas, de los cuadros de su padre, y luego hemos de ver que a lo largo de la vida de Picasso la paloma es un elemento, la paloma o el pichón es un elemento que aparece a lo largo de todos los años.
tuvo la vista y la generosidad de ver que su hijo era mejor que él y dedicarse plenamente, durante los años en que Picasso fue joven, dedicarse plenamente a esta formación y a dirigirlo por donde él pensaba que tenía que seguir su hijo, el joven Picasso, que todavía estaba dubitativo. El rigor que imponía de alguna manera casi militarmente el padre de Picasso a Picasso en su forma de afrontar la creatividad, yo creo que sí, que fue positivo. Y ya desde los primeros momentos pues generó un acercamiento hacia la libertad, hacia lo progresista, hacia una visión del mundo abierta que influyó en todo lo que fue la vida de Picasso. Su madre, María Picasso López, era baja, regordeta y morena. Vital, extrovertida, tolerante y amante de la lectura y el teatro, siempre creyó ciegamente en su hijo. María Picasso López había nacido en Málaga en 1855 y murió en Barcelona en 1938. Fue una mujer para su época con cultura, la primera coleccionista de la obra de su hijo, porque gracias a ella se ha podido conservar una cantidad inmensa de la obra de la niñez y de la primera juventud de Picasso, una figura fundamental. La relación de Picasso con su madre fue siempre excelente a lo largo de toda la vida, hasta la muerte de la madre. Ella siempre confió mucho en su hijo, incluso cuando se fue a París y empezó a hacer un arte que ellos, los padres, no podían entender. Ella siempre tuvo muchísima fe en su hijo, lo apoyó constantemente. Mi madre me decía, si llegas a ser soldado, serás general. Si eres monje, llegarás a papa. Pero en lugar de todo eso, fui pintor. Y terminé siendo Picasso. La sociedad malagueña de la época era una sociedad pequeño burguesa, azotada por una crisis. Era una sociedad que venía de haber sido la segunda ciudad más industrializada de España y, por tanto, más dinámica económicamente, a sufrir una serie de reveses económicos que la sumieron en un periodo digamos, más decadente y que forzosamente pues, permitió al niño Picasso relacionarse en este entorno urbano con la sociedad del momento y conocer a los amigos de su padre, todos ellos pintores o profesores que estaban en el entorno artístico y plástico de la ciudad. La sociedad en la que se desenvuelve Pablo Picasso es una sociedad un poco difícil. Se habían perdido muchas fábricas, la famosa crisis de la filoxera había dejado a mucha gente en el paro, manifestaciones políticas y también sociales, y sobre todo una ciudad muy dividida en los sectores de los obreros, los sectores de la alta burguesía. Una ciudad que pasó además momentos económicos difíciles. José Ruiz y María Picasso tuvieron 3 hijos: Pablo, Lola y Conchita. Lola fue para Pablo mucho más que una hermana. Fue su modelo durante su infancia y juventud y fue la guardiana de su obra durante toda su vida. La retrató al óleo, pluma, pastel y acuarela, en formatos desde el cuaderno al lienzo. Pablito, como lo llamaba su madre, convivió con esta y sus hermanas, su abuela Inés y sus 2 tías maternas, Eladia y Eliodora. También estuvieron muy presentes en su vida su tía Pepa, sus tías maternas y paternas, sus primas y las 2 criadas de la familia. Como era el único niño de la familia, se convirtió en el centro de atención de un entorno femenino demasiado indulgente. Según sus biógrafos, esta circunstancia está relacionada con su actitud alternativamente tierna y misógina hacia las mujeres, con su insaciable necesidad de amor y atención por un lado y la cruel manipulación de su afectividad por otro. Pablo Ruiz Picasso fue bautizado en la parroquia de Santiago Apóstol, una de las iglesias más antiguas de Málaga. La partida de bautismo, junto a la gran pila bautismal, da fe de la ceremonia. A los 5 años fue a la escuela municipal cercana a su domicilio y a los 6 sus padres lo cambiaron al prestigioso colegio privado San Rafael, en la calle Comedias. Con solo 8 años ya dibujaba y pintaba. Su primer cuadro, El picador amarillo, es una muestra de su talento precoz. Vivir
rodeado de una casa llena de arte, con su padre como profesor y académico, ¿no? Artístico. Estoy convencido que le generó un contexto de creatividad y de confianza sobre sus propios dotes naturales. Y la genialidad yo creo que se ve desde el primer impulso. En aprender a pintar como los pintores del Renacimiento tardé unos años. Pintar como los niños me llevó toda la vida. Picasso siempre tuvo un afecto muy especial por Málaga y una declarada pasión por sus raíces andaluzas. Acompañaba con frecuencia a su padre y a sus tíos a la plaza de toros de la Malagueta y comenzó a sentirse cautivado por las corridas de toros. En Málaga nació y vivió los 10 primeros años de su vida. Su casa natal es museo desde 1983. Acoge una amplia colección de obras y recuerdos que dan testimonio de su aprendizaje, su nostalgia y de la huella que dejaron en él Málaga, el mar Mediterráneo, los toros y las palomas. Las raíces malagueñas y andaluzas de Picasso están presentes a lo largo de toda su trayectoria vital y artística. Si todos coincidimos en que la obra artística de Picasso es un diario, podemos encontrar en ese diario continuas referencias a su pasado malagueño. Los podemos resumir en unas cuantas líneas de trabajo, digamos. Las famosas palomas, la famosa paloma de la paz, son palomas que ya pintaba su padre, son palomas que el niño Picasso dibujaba, son palomas con las que el niño Picasso jugaba en la Plaza de la Merced, los toros que luego le llevarán al Minotauro, también los vive aquí y los ve aquí con su padre y con su tío, que le llevan con escasamente 4 años a su primera corrida de toros. La luz, el Mediterráneo, que le conecta con toda esa mitología. La luz es también uno de los primeros recuerdos de Picasso, y eso no lo decimos nosotros, lo dice él mismo. Lo primero que recuerda es esta luz del Mediterráneo. Siempre quiso que su obra tuviera un espacio en su ciudad natal, y ese deseo se hizo realidad en 2003 con la inauguración del Museo Picasso Málaga. El origen habría que remontarse a décadas atrás, porque el origen procede también de una idea que el propio Pablo Picasso tuvo siempre en su cabeza, ¿no? En los años 50 empieza a pensar en esa idea de que su ciudad natal pudiera alojar un museo dedicado a su figura. Años más tarde y décadas más tarde, en los años 90, esa idea empieza a progresar gracias a la labor de Christine Ruiz Picasso y de Bernard Ruiz Picasso, nuera y nieto de Pablo Ruiz Picasso, y se genera ya el contexto propicio para generar el museo en el que estamos a día de hoy. El origen del Museo Picasso en Málaga empieza con un viaje que hace José Guirao. Yo trabajo de Curator of 20th Century Art en Nueva York, en el Guggenheim Museum. Y entonces él viene a visitar el museo y a verme en el 92. Era el gran año de España. En ese momento él quería pues, hacer esa exposición de Picasso en Málaga. Y entonces quería que yo fuera la curator. Y también yo me ocuparía de toda la infraestructura. En un edificio del siglo XVI se exhiben 233 obras donadas por su nuera Christine Ruiz Picasso y su nieto Bernard Ruiz Picasso, además del fondo fotográfico de su amigo Roberto Otero, que incluye más de 1.500 documentos. La colección del museo aporta al conocimiento de la obra Picasso, yo creo que una faceta muy peculiar, y es que estamos en el contexto de la ciudad en la cual nació Pablo Picasso. Y junto a las 233 obras que tiene la colección propia del museo, el hecho de que estamos en el centro de una ciudad donde nació, a escasos metros de aquí, Pablo Picasso, se genera, yo creo que toda una alegoría romántica, ¿no? Del viaje a conocer a Pablo Picasso como la figura artística que conocemos del siglo XX. En Málaga ese museo ha transformado la ciudad de una manera increíble, positivamente. Con 19 años regresó a Málaga acompañado por su gran amigo Carles Casagemas. El aspecto de ambos era tan lamentable que ningún establecimiento quiso admitirlos. Al final se alojaron en casa de un primo de Picasso en la calle Casas Quemadas, ahora Marín García. Picasso es verdad que bueno, pues estaba feliz, había vuelto a su ciudad de origen, pero había vuelto no como un niño, sino ya como un adolescente, claro, ya un
con una perspectiva completamente distinta de su ciudad natal, para ayudar un poco a cambiar de aires a su amigo Carlos Casagemas, que al poco tiempo se suicidaría en París. Picasso se quedó casi un mes. Después abandonó Málaga con una profunda depresión y no volvió jamás. Coruña es la ciudad en la que se despertaron mis sentidos. Y es algo que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. El sueldo del padre de Picasso era tan exiguo que no le permitía mantener el nivel de vida que exigía la sociedad malagueña. Busca un empleo mejor pagado y solicita una vacante en A Coruña. La familia Ruiz Picasso tuvieron que marchar de Málaga por motivos profesionales. El padre hizo oposiciones para ser profesor en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña, que era un poco mejor pagada. Esto se unía a que la familia se liberaba de una carga impuesta de dos familiares solteras que vivían con ellos. Entonces, al trasladarse a La Coruña con un mayor sueldo y menos carga familiar, podían vivir un poco mejor. En abril de 1891 es nombrado profesor numerario de la Cátedra de Dibujo de Figura y Adorno de la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. Es un momento difícil para el padre de Picasso, que con 52 años se ve obligado a abandonar Málaga. La Coruña, a finales del siglo XIX, era una ciudad portuaria, era una ciudad cosmopolita, con muchos aspectos de la naturaleza salvaje. Era una ciudad muy distinta a Málaga. Málaga era una ciudad mediterránea, llena de luz, y Coruña con las brumas, con los vientos, con las lluvias, con las nieblas del Océano Atlántico. Y eso le impresionó al padre de Picasso. La familia Picasso, cuando llega a La Coruña, va a encontrar un cambio realmente enorme en su modo de vida. Vienen de Málaga. No solamente influye la climatología, como siempre se ha dicho, sino que las dimensiones de la ciudad son más pequeñas y no tienen amigos y familia, o sea, se están solos, muy cerca del campo. O sea, realmente Picasso tenía que andar prácticamente 20 o 30 metros para encontrarse en pleno campo. Por tanto, tiene una parte, para ellos, una parte buena y una parte mala. La parte mala es que se quedan como aislados. Una parte buena es que Picasso va a tener una libertad enorme, ¿no? Porque sale de su casa y está en el campo. Y esto le va a ayudar mucho en el perfeccionamiento del dibujo y del paisaje. Picasso contaba que solamente para él el traslado a Coruña fue una fiesta. Las diferencias con Málaga fueron muy grandes, ¿no? El clima, bueno, Picasso reflejará en unos periodiquillos que escribía e ilustraba para informar a la familia de Málaga de cómo estaba siendo la experiencia gallega. Decía, el viento ha empezado y no va a terminar hasta que no haya Coruña. Pero para Picasso esta experiencia fue muy interesante porque le supuso de repente la libertad, ¿no? Allí estaba alejado de toda la familia extensa de Málaga, que lo tenían en permanente vigilancia, y aquí él conoce esa libertad, va a callejear con sus amigos, va a escapar, ¿no? de la mirada familiar. El niño es feliz en A Coruña porque es la ciudad donde conoce el amor, es la ciudad donde probablemente conoce el sexo, es la ciudad en la que realiza su primera exposición. Cuenta con su primer mecenas, que es el doctor Pérez Costales, y donde realiza también sus primeras obras mayores. La familia se traslada a Coruña y se instala en el segundo piso del número 14 de la Rúa Payo Gómez. La vivienda es en la actualidad la Casa Museo Picasso. Cada vez que entro allí pues siento un poco la presencia de Picasso y de su familia, ¿no? Ese váter donde se subía su madre y vigilaba, ¿no? Para que Picasso pues no latase, hiciese pellas, que se dice en otras latitudes.
cuando tocaba ir al instituto, ¿no? También contaba Picasso que lo que hacía era esperar unos minutos tras el portón para después salir a torear las olas en la playa del Orzán. En esta casa, en la que Pablo pasaría las horas pintando, todavía se conserva su caballete y su banco. Padre e hijo pintaban en espacios diferentes. Mientras el estudio del padre daba al frente, Pablo compartía una sala de juegos y costura con su madre y sus 2 hermanas al fondo del pasillo. La influencia del padre de Picasso en la formación del joven es obvia, ¿no? Porque es el padre el que va a elegir, por ejemplo, los temas con los cuales se presenta Picasso en las grandes exposiciones de Bellas Artes, en Barcelona con Primera Comunión y luego en Madrid con Ciencia y Caridad. Temas que generalmente triunfan en los premios de Bellas Artes, que es un tema que está triunfando en todas las exposiciones de Europa. Por tanto, es muy importante esta línea que marca el padre, hasta que Picasso, después de Ciencia y Caridad, lo abandonará. Ciencia y Caridad representa una paradoja. Por un lado, Picasso consigue un premio, una mención honorífica en Madrid, lo que es un triunfo para su padre, que es lo que él quería, pero en cambio es el momento que Picasso dice basta, hasta aquí hemos llegado, yo voy a ir por otros caminos que no son los que me marcan mi padre. Muy cerca de la vivienda familiar en la plaza de Pontevedra está el Instituto Eusebio da Guarda, donde Pablo estudia secundaria. Pasaba casi más tiempo en los llamados cuartos de arresto que en clase, pero no le importaba porque llevaba su blog y aprovechaba para dibujar, que era lo único que le interesaba. El Instituto Eusebio da Guarda es el lugar, probablemente el mundo, que mejor evoca lo que pudo haber vivido Picasso. Este suelo que pisamos es el mismo que pisó Picasso. Estos bancos son los mismos en los que él se sentó. Este maravilloso salón de actos es el salón en el que él recibió premios por su valía como artista. Es un espacio extraordinario para comprender al Picasso coruñés. El edificio desde 1890 sigue dedicado a la misma función con la que se inauguró y desde entonces pues, centenares de bachilleres coruñeses han subido y bajado esas impresionantes escaleras de mármol de Carrara. A los 11 años se matricula en la Escuela de Bellas Artes, donde su padre ejerce como profesor, que está en la planta baja del mismo edificio. Sus trabajos obtienen las máximas calificaciones. Tuvo que hacer el bachillerato y los trabajos de la Escuela de Bellas Artes a la vez. Y se tienen los documentos en los que las notas del bachillerato son normales, mientras que las notas de la Escuela de Bellas Artes son extraordinarias. La Academia de Bellas Artes de La Coruña se seguía las enseñanzas típicas de todas las academias de arte occidentales. Primero empezaban copiando láminas, a continuación pasaban a copiar yesos y cuando ya dominaban estas copias, los volúmenes y todo lo que implicaba, pasaban a trabajar con personas al natural. Picasso va a hacer todo esto en estos 3 años. Picasso llega siendo un niño que intenta dibujar y sale siendo un pintor. Lo que aprendió Picasso en Coruña, el entrenamiento hacia la creatividad, el tomarse en serio a sí mismo como artista es una cosa que comienza en A Coruña. La evolución de la obra de Picasso en A Coruña es bestial. Hay una prueba, digamos, definitiva, ¿no? Que es que si tú pues ves la obra que hace en Málaga del Picador Amarillo, ves que es una obra claramente infantil, es justo antes de venir aquí a Coruña, y coges esa obra y luego coges la que hace al volver a Málaga en 1895, que es el famoso Viejo Pescador. Ahí está la evolución. Hay 2 Picassos en Coruña. El Picasso académico, que estoy aquí, y el Picasso extraacadémico, el Picasso callejero, el Picasso que va a la calle a documentar lo que pasa, el cronista Picasso. Y esta ciudad le va a influir durante toda su vida, porque es allí donde aprende a ser pintor. Picasso es la pintura en sí misma, pero tiene un aprendizaje, y ese aprendizaje lo va a llevar a cabo en La Coruña.
En esta época dibuja su Álbum de La Coruña, una colección de dibujos a lápiz de grafito sobre papel. También crea 2 revistas manuscritas, Azul y Blanco, con dibujos y textos a modo de crónicas locales, y La Coruña, con multitud de caricaturas. En febrero de 1895, con 13 años, expuso sus primeras pinturas en el número 20 de la Calle Real, que entonces era un comercio de muebles. La pequeña muestra, compuesta por paisajes y retratos, causó una gran impresión en la crítica local. Y La Voz de Galicia, en una nota anónima, dice que esa es una gran exposición y que se revela detrás de esas pinturas a un gran pintor que tendrá un gran futuro. La obra coruñesa de Picasso ya tiene destellos de genialidad y destellos de lo que va a ser el Picasso posterior. Sí, se podía ver claramente, y ya había rasgos, incluso se le hizo un par de exposiciones aquí, que era un niño prodigio. Cuando tenía solo 13 años, pintó algunas de las obras más emblemáticas de esta etapa, como La muchacha de los pies descalzos o el retrato de Ramón Pérez Costales, gran amigo de la familia, y el hombre que, en cierto modo, fue su primer mecenas. Le regalaba las tapas de sus cajas viejas de puros, Pablo las pintaba y don Ramón se las compraba. Picasso, a su obra coruñesa, le dio un valor artístico grande, porque es el gran inicio de su obra, pero también sentimental, porque esta escuela de Bellas Artes le ofreció una serie de posibilidades para experimentar el dibujo, para hacer las copias de los vaciados que existen todavía, y también con un personaje muy importante en la ciudad que se llamaba Pérez Costales, que había sido ministro, que era un gran republicano y una persona muy culta y amiga de su padre. Quien los guió en su estancia gallega fue el doctor Pérez Costales, un amigo del tío Salvador, que era una auténtica personalidad en la época. Había sido un ministro de la República y hizo de Cicerone y los introdujo en toda la sociedad coruñesa, un personaje al que Picasso retrató. El retrato de Modesto Castilla, hijo natural del doctor Pérez Costales, se subastó en Christie's en 2012 y alcanzó la cifra más alta jamás pagada por el cuadro de un niño, 2.600.000 euros. Para los especialistas en la época española de Picasso, fue una excelente noticia porque reflejaba un cambio de actitud respecto al valor de su obra preparisina. Pablo y su familia se encontraban a gusto en Coruña. Estaban integrados y tenían buenos amigos, pero una tragedia sacudió sus vidas. Su hermana Conchita enfermó de difteria y con solo 7 años falleció. Fue una desgracia insoportable para la familia. Se convirtió al ateísmo porque le había pedido a Dios que no se muriera esta niña. Si Conchita se salva, yo estoy dispuesto a renunciar a lo más preciado que tengo, que es mi obra, ¿no? Dejaré de pintar, ¿no? Que es lo que más disfruto en esta vida. Y no se cumplió y por lo tanto él ya no podía creer. La muerte de Conchita, además del dolor y el abandono de la fe por parte del joven Picasso, le hizo volcarse en la pintura como refugio de sus sentimientos. Yo creo que eso es un hecho que marca profundamente toda su producción artística. Entre las obras más significativas de Picasso en A Coruña está una en la que representa el responso por la muerte de su hermana. Esta es una obra que en su día estaba titulada en el Museo Picasso de Barcelona como Bautizo. Elena Pardo y yo estuvimos bastante tiempo investigando, pero nosotros creíamos que eso no se correspondía con un bautizo y efectivamente pues concluimos que era el responso por la muerte de su hermana. Durante el tiempo que estuvo Picasso en Coruña, en el año 1895, únicamente hubo un jueves 10, que fue precisamente el 10 de enero de 1895, el día que muere su hermana. Con lo cual, esa misma noche, Picasso
asume su destino y empieza a pintar. Y a partir de ahí, además, se puede percibir una explosión creativa. Una obra muy significativa, porque no hay que olvidar que Picasso dijo que si Dios salvaba a su hermana, él dejaría de pintar. Su hermana muere y lo primero que hace es pintar. Lo primero que hace es esta tablita. Consternado por la muerte de su hija pequeña, José Ruiz solicita la permuta de su plaza en Barcelona. La familia Ruiz Picasso se fueron de La Coruña en abril de 1895 de una forma bastante brusca, a mitad de curso académico. Entonces ahí se reúnen varios motivos. En primer lugar, el fallecimiento de Conchita, la hermana pequeña de Picasso. Esto sumió a la familia en una depresión profunda. El segundo factor es que el padre sufría de reuma, por tanto un clima tan húmedo como el de La Coruña es perjudicial. Y el tercer factor es que había uno de los profesores de la escuela, Román Navarro, que había obtenido una plaza en Barcelona, pero era gallego y quería volver a Galicia. Hizo esta permuta con José Ruiz. La producción de Picasso durante los 4 años que pasó en A Coruña es extraordinaria. En esta ciudad gallega se hizo pintor. Se convirtió en un dibujante académico impecable, un caricaturista mordaz y un retratista brillante capaz de captar la esencia de sus modelos. Siempre recordó con cariño sus años coruñeses y conservó hasta su muerte los dibujos y pinturas de este periodo. La huella de Picasso en Coruña es muy grande. Primero porque existe casi todos esos estratos arqueológicos con los que él convivió. Están muchos de los objetos que pintó. Está la Torre de Hércules, están sus documentos de estudiante, están esos vaciados que él dibujó. Por lo tanto, Picasso en Coruña siempre ha estado muy presente. Se marchó de Coruña en 1895 y nunca más volvió. Barcelona es donde empezó todo. Allí es donde comprendí hasta dónde podría llegar. Picasso vivió 9 años en Barcelona, de los 13 a los 22. Fue una época decisiva, un periodo breve en tiempo pero intenso en vivencias y en número de obras producidas. Cuando Picasso llega a Barcelona, la ciudad está en pleno cambio de siglo y vive un fervor contagioso que se transmite a toda la comunidad artística. Es el momento de la modernidad plástica y la bohemia. Los cafés de las Ramblas y el barrio gótico bullen pletóricos de euforia. Se encuentra una generación de artistas superior a la suya que ya están yendo y volviendo de París, se encuentra una comunidad artística activa, se encuentra una enseñanza de las artes activa y una vida social, digamos, más conectada con Europa, más moderna, donde él ya puede empezar a realmente interactuar y ponerse retos y empezar, como es la carrera de Picasso, a romper y romper y romper y romper barreras, ¿no? Absorber cosas y transformarlas en otra cosa. En ese sentido, yo creo que Barcelona es fundamental y hay una seducción, hay un encuentro que no va a desaparecer nunca. En Barcelona va a conocer un arte nuevo, la arquitectura de Gaudí, por ejemplo. Gaudí y los otros arquitectos importantes de Barcelona. Va a encontrarse en els Quatre Gats con todos los pintores que ya han estado en París, Casas, Rossinyol, Utrillo, que estos le van a decir lo que hay fuera de España, ¿no? Va a conocer el arte francés a través de estos pintores. En septiembre de 1895, don José Ruiz se convierte en profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de La Llotja y el joven Pablo aprueba el examen de ingreso en la misma escuela. Era una escuela superior, por tanto había pues más nivel quizá que en La Coruña. En segundo lugar, que había profesores ya famosos. El director era Antonio Cava. Estaba Modest Urgell dando clases de paisaje, por tanto había pintores más conocidos, más famosos. La formación académica para Picasso fue ambivalente, en el sentido que le dio una gran base para poder, de alguna manera, iniciar su revolución, pero al mismo tiempo es un artista que tenía unos fundamentos muy potentes. Presionado por su padre, que quería convertirlo en un pintor academicista, Picasso se sometió durante su infancia y juventud a las disciplinas artísticas tradicionales. En 1896, al comienzo de su estancia en Barcelona, pinta su obra La Primera Comunión.
Aquest quadre el pinta l'artista quan ja porta gairebé un any a Barcelona. Està estudiant a l'Acadèmia de la Llotja, on també treballa el seu pare com professor. És la primera comunió de la Lola, de la seva germana. La veiem en primer pla. Al fons, el seu pare, el José Ruiz Blasco, a la seva mare, la Maria Picasso. El que veiem és que és una imatge amb molts detalls, no? Ens fa veure un talent especial, en el que és únicament un estudiant de 15 anys. Paralelamente él empieza a hacer algo que ya había empezado en La Coruña, que es una pintura más libre, ¿no? Con pequeñas tablillas y pequeños dibujos, en la cual Picasso se siente más libre y va un poco alejándose de los estudios académicos. En 1897, cuando tenía solo 15 años, su padre le consigue su primer estudio. Está en el último piso del número 4 de la calle de La Plata y lo comparte con su amiguísimo Manuel Pallarés. En ese mismo año pinta Ciencia y Caridad, una de las obras más representativas de su periodo de formación. El lienzo obtuvo una mención honorífica en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid y posteriormente la Medalla de Oro de la Exposición Provincial de Málaga. This is Science and Charity, painted by Pablo Ruiz Picasso in 1897. This is the image of his father, Don José Ruiz Blasco. This painting was presented to the Fine Arts Contest in Madrid. Picasso didn't win this Fine Arts Contest, and his father was extremely angry with the jury. You have to join me here and look at the bed. How do you see the bed? Is big or small? So please walk the other way and have a look at the bed. It's big, small there. Big. We all understand that it's not the bed which is changing, it's only us. Picasso dominated the rules of the art, and he broke all of them because he dominated the rules. We cannot break a rule unless we know the rule in advance, and Picasso knew all of them. En 1897, Pablo Ruiz Picasso viaja a Madrid. Su padre lo envía a formarse a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la escuela de arte más prestigiosa de España. Como no puede pagarla, es su tío Salvador el que se ocupa de sus gastos. Con solo 16 años, supera sin dificultad el examen de ingreso para cursos avanzados. Sin embargo, desprecia los métodos académicos de San Fernando y apenas va a clase. Porque consideraba que era un modo de enseñanza obsoleto que él ya, a través de su propio padre o de sus amigos catalanes, había por completo superado. Se sentía que no había una libertad de expresión. Ahora bien, estoy convencido que sin las clases académicas de Picasso, de su juventud, no sé hasta qué punto hubiera existido un Picasso clásico. Pero en Madrid, Picasso conocerá a grandes artistas y literatos, y la relación con algunos de ellos también le influirá en nuevos caminos que tomará en el futuro. El arte ibérico se dice siempre que Picasso lo conoció en el Louvre, no es verdad. Azorín publicaba en la revista Arte Joven, era un especialista en las excavaciones del Cerro de los Santos, a cuyos autores conocía, y fue Azorín quien hizo en Picasso que Picasso reflexionara sobre algo que fue fundamental en su obra. Azorín decía: ¿y estas yeclanas de hoy en día no son como estas figuras de las damas oferentes del Cerro de los Santos? Esta idea de unir una mujer del pasado, remoto, junto con una mujer popular del presente, esto es algo que Picasso aprende en Madrid. De día visita a menudo el Museo del Prado y estudia y copia las obras de los grandes maestros del siglo de oro, sobre todo Velázquez y el Greco. No se puede comprender a Picasso sin el Museo del Prado y sin los grandes maestros. Y el ejemplo evidentemente más famoso es la serie de Las Meninas de 1957. En el Museo del Prado, Picasso aprendió algo importante, que consistía en desbordar todo rasgo académico a través del realismo. Y esto que Picasso aprende de Velázquez, que lo aprende de Rivera y que lo aprende de Goya, es lo que él trasladaría luego al siglo XX. Por las noches va al Círculo de Bellas Artes, donde dibuja modelos desnudos. Es una época muy difícil para él. A causa de su absentismo y su vida bohemia, su tío Salvador le retira la asignación y el dinero que le da su padre apenas le llega para vivir. No cumplía, podríamos decir, las perspectivas que tenían tanto su tío como su padre. Querían que fuera pues, un laureado en las exposiciones nacionales, pero no fue así.
Está desilusionado y confuso. Pasa frío y hambre y está débil y mal alimentado. En 1898 contrae la escarlatina. Su hermana acude a cuidarlo y la retrata en una hoja suelta y en un cuaderno. Convaleciente de la escarlatina, Picasso se traslada a Horta de Sant Joan, un pueblo situado al sur de la provincia de Tarragona, en el límite con Aragón. Invitado por su amigo Pallarés a su casa familiar, pasa una larga temporada entre el verano de 1898 y la primavera de 1899. Allí descubre la naturaleza y la vida rural. Aprende a cuidar gallinas, a ordeñar vacas, a sacar agua del pozo, a encender fuego y a disparar con escopeta. Picasso llegó a Horta invitado por su amigo Manuel Pallarés, un pueblo situado muy lejos de Barcelona, en unos servicios casi medievales, y lo que tenía que ser tan solo unas semanas se convirtió en casi 8 meses. Él se dedica a vivir en un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona y a realizar, digamos, dibujos, algunas pinturas, digamos, de alguna manera una obra todavía de un Picasso ecléctico, un Picasso en formación. Se interesa por aspectos de la vida rural, por ejemplo, pues retratos de molineros, de diferentes oficios que se daban en el pueblo, que se interesa por los oficios y por los trabajos del campo. Todo lo que sé lo aprendí en el pueblo de Pallarés. En Horta se restablece por completo y recupera la alegría de vivir, la confianza en sí mismo y la seguridad como artista. Con sus carbones y en cualquier papel improvisado, dibuja pastores, payeses, niños en la calle, paisajes. Barcelona fue mi escuela primaria y París mi bachillerato. En febrero de 1899, alquila un nuevo estudio en el número 2 de la calle dels Escudellers Blancs. En este periodo conoce a Jaume Sabartés, que se convierte en su amigo íntimo y que años después será su secretario, su compañero más leal y la figura que hará posible el Museu Picasso en Barcelona. Entre ambos se creó una relación de amistad, complicidad y colaboración que duró toda la vida. Un año después comparte estudio con su amigo Carles Casagemas, que era quien pagaba la renta. Algunas de sus obras de esta época reproducen las vistas del estudio. Carles Casagemas es un personaje clave en la juventud de Picasso y en la época azul. Es el gran amigo de juventud con el que realiza algunos de los hitos más importantes en la carrera de cualquier artista. Tiene un taller junto a él, hacen juntos el viaje a París y preparan su primera exposición personal juntos. Es conocida la relación de Picasso con escritores franceses, pero ya antes en Barcelona, sus primeros amigos fueron escritores y editores que conoció en Els Quatre Gats, una taberna modernista en la que se reunían los artistas de vanguardia. Los Quatre Gats era una taberna que debía su nombre, o sea, Le Chat Noir de París, que era otro cenáculo importante desde el punto de vista, digamos, intelectual, y es en ese espacio donde Picasso no solo expone, sino también entra en contacto con artistas, literatos de diferentes generaciones, y de hecho, poco después de ir por primera vez a los Quatre Gats, hace su primer viaje a París. En cierta manera, los Quatre Gats también era un espacio de relación de Barcelona con París, que eran dos ciudades en esa época muy vinculadas desde el punto de vista artístico. Els Quatre Gats acoge su primera muestra individual con retratos de sus amigos Sabartés, Pallarés, Casagemas, el pintor Ramón Casas y el también pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol. Cuando viene a Barcelona y tiene contacto con estos artistas que han estado en París, le habla de París, Picasso, ¿qué hará? Rápidamente cambiará su visión y lo que hará en 1900, con la excusa de haber presentado un cuadro en la Exposición Universal, será irse a París, vivir a caballo entre París y Barcelona durante 4 años y ahora que puede, por motivos económicos, quedarse en París ya para toda su vida, es donde él considera que se está cocinando todas las nuevas ideas artísticas e intelectuales.
En este periodo comienza a eliminar de su firma el apellido Ruiz. Durante un tiempo mantuvo la inicial R, pero más tarde empezó a usar directamente Picasso. El apellido de su bisabuelo italiano Tommaso Picasso le parecía más singular que Ruiz, bastante más común. Con su doble S le recordaba a Matisse, Maupassant o Debussy. En 1900, con 19 años, viaja por primera vez a París con motivo de la Exposición Universal, donde se exhibía una obra suya. Allí conoce a Pere Magnac, su primer marchante y amigo. Una prueba de esa corta pero fructífera amistad es el retrato de Petrus Magnac. En los años 50, la viuda de Magnac ofreció el retrato al Ayuntamiento de Barcelona. La respuesta fue: ¿Picasso? Ni hablar. Hoy la obra se expone en la National Gallery de Washington. En los años siguientes, la vida de Picasso transcurre entre Barcelona, Madrid y París. Trabaja sin descanso, pero el dinero que gana apenas le llega para sobrevivir. Es un artista que trabaja siempre, todos los días, todas las horas, que devora las cosas y las transforma, que no le interesa ni la cronología ni el estilo. Un artista que produce 30 y pico mil obras en su carrera. Es un artista que ha vendido obras en todo el mundo, en todos los museos. Él es seguramente el artista más influyente de los últimos 150 años, sin ninguna duda. 250,000 guineas. 270,000. 270,000 guineas. Any more? 270,000. Turner. No basta el arte por el arte. El artista necesita éxito y dinero. El 24 de junio de 1901, con 20 años, expone por primera vez en una galería de arte, la Salle Parés, una de las galerías más antiguas del mundo. El pintor Ramón Casas le cede parte del espacio de su exposición, organizada por la revista Pel y Ploma, y Picasso cuelga 4 pasteles. No vendió ninguno. Ese mismo año se suicida Carles Casagemas. Su amigo inseparable se había enamorado locamente de la bailarina Germaine Gargalou, pero ella lo despreciaba. Un día, humillado y fuera de sí, quiso matarla. Sacó una pistola y le disparó, pero falló. Inmediatamente después, apuntó la pistola hacia su propia sien y volvió a disparar. Ahí nace la leyenda Casagemas, nace una serie de retratos que hace Picasso de su amigo muerto con el tiro en la sien. Poco después y sin ningún escrúpulo, Picasso inicia una relación sentimental con Germaine Gargalou, la amada del fallecido Casagemas. Casagemas no deja de ser, aparte de un personaje real y amigo de Picasso, digamos, un personaje que dio frutos desde el punto de vista plástico muy importantes para Picasso, sobre todo por lo que se respecta a la época azul. Un periodo especialmente fértil y brillante en el que su pintura se tiñe de melancólicos azules. Picasso, cuando retrata a un pueblo en la época azul, él no busca tanto retratar a un personaje en concreto, sino retratar el concepto, la pobreza. Picasso estuvo inmerso en el mundo de la bohemia, los cabarets y los placeres de la Belle Époque. Bailarinas, cupletistas, prostitutas y personajes de la noche poblaron su obra. En los años barceloneses, Picasso ya inició un método de trabajo que replicó durante toda su carrera artística. Picasso tenía por costumbre estar trabajando de madrugada. Él mismo explicaba que necesitaba esas horas en las cuales no había ruido a su alrededor, porque en Barcelona él tenía diversos sitios que le gustaba frecuentar, muchas obras, notas de Picasso tomadas en interior de prostíbulos, sobre todo durante la época azul. En abril de 1904 se trasladó definitivamente a París y ya nunca volvió a vivir en Barcelona. La máxima expresión de la intensa vinculación de Picasso con la ciudad de Barcelona es el Museu Picasso, creado por voluntad personal del artista. Lo que decide es que todas las obras que él ya guarda en Barcelona, en casa de su familia, regalarlas a la ciudad. Eso es un milagro. Y eso lo hace en pleno franquismo y llegando a un acuerdo con el alcalde de la ciudad, que era un alcalde franquista, que es Porcioles, que es un alcalde inteligente porque entiende la oportunidad. En 1960, a través de Sabartés, propone al Ayuntamiento de Barcelona la creación de un museo dedicado a su obra. Pocos meses después, se firma el acuerdo.
El Museo Picasso es muy singular. Es una creación del propio Picasso. Es un acto de generosidad. A la muerte de su hermana en 58, hace todo para que su secretario, gran amigo de la época de Barcelona, Jaume Sabartés, funda este museo en plena época del franquismo en 1963. 5 años después, 68, muere Sabartés. Picasso decide de regalar otra serie famosa que Las Meninas, única en el mundo. El museo acoge más de 3.500 piezas que incluyen la colección privada de Sabartés y toda la obra de Picasso conservada en los museos de Barcelona. Tenemos más de 1 millón de visitantes en este museo. Tratamos siempre con Picasso, hay novedades. Cada exposición que hacemos, cada investigación es una mirada nueva. Para esquivar el acoso del franquismo, el museo se inauguró como colección Sabartés. Su sede inicial fue el Palacio Aguilar, pero a medida que sus fondos fueron creciendo, se fue extendiendo hasta ocupar 5 palacios de la calle Moncada. La colección es única. Es ahí que se puede ver cómo un adolescente de 14 años pintaba obras plásticas. El cuadro Las señoritas de Aviñón, obra cumbre de la historia del arte, tiene una curiosa relación con Barcelona. Es el primer cuadro donde Picasso rompe con el Renacimiento, con el clasicismo, y que entra en lo que se llama pues, el cubismo. Es el primer cuadro cubista. Picasso lo pintó entre 1906 y 1907. Se lo enseñó a sus amigos artistas y casi todos lo descalificaron. No lo entienden mucha gente, no ha sido bien. El cubismo siempre ha sido difícil. El que rompe con esa perspectiva, el que inicia eso, es Picasso. Él ha inventado el cubismo. En aquel momento no tenía título. Cuando presentó oficialmente la obra, 9 años después, ya se titulaba Les Demoiselles d'Avignon. ¿Este título se refiere realmente a la localidad francesa de Aviñón o al burdel del Carré d'Avignon en Barcelona? El coleccionista Jacques Doucet compró el cuadro en 1921 por 25.000 francos. Hoy se expone en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y su valor es incalculable. Después de Las señoritas de Aviñón, yo creo que Picasso tuvo otras aportaciones que incluso me atrevo a decir que fueron más decisivas. La gran aportación de Picasso hasta ahora ha sido el collage, porque el collage se considera un nuevo sentido de la artisticidad. Para Picasso, Barcelona nunca dejó de ser la gran ciudad que lo deslumbró de adolescente y le descubrió la modernidad. Sentía devoción por Barcelona, pero la ciudad no le correspondió con la misma intensidad. De hecho, nunca vendió nada. En el invierno de 1960, en pleno franquismo, se expusieron en la Sala Gaspar 30 óleos seleccionados por el propio Picasso. No se vendió ni uno. Nadie sabía quién era Picasso aquí. Entonces, para vender, tiene que haber un público que conociera. Sin embargo, la respuesta popular fue apabullante. La exposición se convirtió en un acontecimiento apoteósico que marcó un antes y un después en el reconocimiento público del artista en España. Picasso es el artista más influyente del siglo XX. Su obra reinventa la pintura occidental, rompe con las convenciones pictóricas, liquida la perspectiva y el punto de vista único y desecha las nociones idealizadas de belleza. Sin duda, Picasso es un genio conocido y reconocido, pero puede que aún hoy quede una deuda que saldar con toda su aportación al arte y a su tierra. España tiene una gran deuda con Picasso. Tendría que tener, yo siempre he pensado, una mejor colección de Picasso. Yo creo que Barcelona sí que tiene una deuda con Picasso. Picasso fue muy generoso con Barcelona. En las inundaciones del año 63, Picasso regaló un cuadro para que se subastara y con eso se pudiera ayudar a la gente. Bueno, ¿quién compró ese cuadro? Fue el propio Picasso el que compró el cuadro. Pero, ¿por qué Picasso es tan diferente a otros artistas? ¿Por qué Picasso es Picasso? Porque Picasso no es un pintor. Picasso es la pintura. Porque es un pintor que se renueva constantemente. Picasso no es un escultor. Picasso es la escultura. Picasso no se conforma. Cuando él encuentra el éxito, no se conforma con este estilo que le ha encontrado. No ha nacido otro pintor que haya transformado la historia de la pintura como la ha transformado Picasso. Si viviéramos en un mundo mitológico, sería el dios de la creación. Era un inventor constante, era un genio.
sigue vigente esa obra 50 años después de su muerte, ¿no? Picasso es una esponja, Picasso absorbe todo lo que tiene alrededor para luego hacer una cosa completamente distinta. Posiblemente la propia marca Picasso sea tan o más importante que la obra Picasso. Es el ladrón seguro más importante de historia del arte. Solo Picasso es Picasso por su obra revolucionaria, por su capaz de renovarse permanentemente. Todavía nos sigue animando y todavía nos sigue desconcertando. Una vez que ha dominado una técnica, un estilo y estar en el culmen de su carrera, deshacerlo todo y comenzar de nuevo. Después de Picasso nada fue igual y por tanto Picasso se convierte en una especie de revolución sobre lo que significan las artes plásticas y las artes contemporáneas. Picasso es una idea y unos valores que tienen que ver con una tradición, tienen que ver con la calidad, tienen que ver con el compromiso. Tuvo siempre conciencia de que la modernidad nunca sería ella misma si no tenía memoria del pasado. Su entrega total a la labor creadora nunca lo distanció de los problemas de su tiempo. El Guernica es el ejemplo más destacado del aspecto político de su trabajo y del inicio de una etapa de honda preocupación por el contexto, en especial desde su adhesión al Partido Comunista Francés en 1944. En 1939 acaba la Guerra Civil Española con la victoria de Franco y Picasso decide no regresar a España hasta que caiga la dictadura. Picasso muere en abril de 1973, a los 91 años, y Franco muere 2 años después. «Quiero morir español», proclamó en numerosas ocasiones. Y así fue. Falleció como español, pero sin haber vuelto jamás a su país. Picasso fue fundamentalmente un español. Si tú naces de padres españoles en esa época y con ese contexto, tú te vuelves casi más española porque necesita ayudar a este país, ¿no? Y él, de una cierta manera, lo ayudó con su obra. Sigue teniendo mucha amistad con España y hay también unas temáticas, unas fascinaciones que son la fascinación de un andaluz, de un español. La obra de Picasso tiene mucho que ver con la transfiguración del folclore español, de la tradición española, de las vinculaciones con el Mediterráneo, con las formas, con los sonidos, con el flamenco. Revisitar la tradición y el folclore y las tradiciones auténticas españolas con una lectura contemporánea que les dota de un significado que es tremendamente conmovedor. Picasso supo desde el primer momento que la identidad no es algo estanco y fijo, sino que la identidad es algo dinámico, que se hace con tu propia vida. Yo nunca me he olvidado de España. Y viviendo en el extranjero, se vuelve uno más español aún. Picasso siguió siendo español hasta su muerte. Hoy comenzamos el escarabajo verde con un acertijo. ¿Qué tienen en común la tecnología, la arquitectura, la medicina, la energía o el arte? Sí, todos son elementos claves del progreso y la cultura, pero tienen algo más en común. ¿Qué es? La madera, el carbón, el algodón, hasta el mismo papel donde hemos escrito nuestra historia y el celuloide donde la representamos, un día fueron plantas. El Homo sapiens jamás hubiese desarrollado su habilidad manual ni su inteligencia sin ellas. Siempre han sido nuestras aliadas, pero durante el último siglo les hemos dado la espalda y estamos olvidando especies que hace tiempo considerábamos esenciales. Cada semilla guarda en su interior una diminuta planta dormida y en su ADN está la información de un larguísimo proceso de evolución.
Como esta ardilla, estamos enterrando semillas procedentes de todos los rincones del planeta bajo el hielo ártico, en las entrañas del archipiélago noruego de Svalbard.